Bueno, muchachos, retomando el tema entonces, vamos a dar un repaso breve a lo que les estaba explicando del cron tab. Recuerden entonces, muchachos, lo que les estaba explicando. El cron tab es un archivo que yo puedo editar, un archivo del sistema operativo. La sintaxis para yo utilizar ese archivo se encuentra en el gráfico que está en la pantalla, ¿cierto? ¿Cómo se coloca? Con números y caracteres separados por espacio. Números y caracteres separados por espacio. Habíamos visto que la primera columna o el primer bloque separado por espacios es los minutos. El segundo son las horas. El tercero son los días. Ahí íbamos. Les estaba contando que había un truco cuando yo necesito, por ejemplo, si yo necesitara, por ejemplo, que eso se me corriera todos los días, entonces tendría que colocar en el archivo los días 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta el día 31, porque necesito que me corra necesito que corra todos los días. Entonces hay un truco. Cuando yo quiero que el cron tab en alguno de esos ítems, o sea en el minuto, en la hora, en el día, yo necesito que se me corra todo el tiempo o todo ese ítem, o sea, o todos los días, o en todas las horas, o en todos los minutos, yo utilizo el carácter asterisco. El carácter asterisco dentro del cron tab me dice que lo voy a correr todas las horas. O sea que siguiendo la secuencia del que estoy creando, el que están viendo en pantalla, el primer bloque separado por espacio es 25,55,57. Eso me está indicando que se va a correr en el minuto 25, en el minuto 55 y en el minuto 57. El siguiente bloque separado por espacios me está indicando que se va a correr a la hora 4 de la mañana y a la hora 2 de la tarde, que está en hora militar. El siguiente bloque separados por espacio tiene un asterisco. ¿Qué me dice ese asterisco? Me dice que se va a correr todos los días del mes, se va a correr en esos minutos y esas horas absolutamente en todos los días del mes. El siguiente bloque separado por espacios, como lo pueden ver en la gráfica, son los meses. Obviamente va de 1 hasta 12, de 1 hasta 12. Entonces, yo puedo colocarle en los meses que yo quiero que se corra. Si yo no quiero que se corra, sino por ejemplo en enero y marzo, coloco entonces el 1 y el 3. Generalmente uno quiere que su script se corra todo el año, sin importar los meses, entonces coloca un asterisco. Entonces nuevamente hay otro asterisco después del espacio. La siguiente casilla corresponde al día de la semana, si es lunes, si es martes, si es miércoles, jueves, etc. Y ahí indica, si el lunes es 1, si es martes es 2, hasta domingo que es 0. Sábado es 6, pues obviamente. Hay que tener mucho cuidado, muchachos. Si ustedes colocan, por ejemplo, si ustedes colocan que el cron tab o la línea de ejecución solo se puede ejecutar, por ejemplo, el día 2 de cada mes, por ejemplo, ustedes dicen, solo se ejecuta el día 2 de cada mes, y resulta que ustedes colocan que también solo se puede ejecutar los miércoles, y resulta que esos dos días no coinciden, entonces hay una incompatibilidad. Entonces, si ustedes dicen que solo se puede correr los miércoles, por ejemplo, colocando el número 3, tienen que ser coherentes cuando coloquen el día del mes. Cuando coloquen los días del mes, si los van a especificar en números, tienen que colocar días que correspondan a miércoles, porque si no, no se va a correr. Si colocan un día que corresponde a un martes, no se va a correr, porque ya especificaron que fueran los miércoles. Correcto. Muchachos, les pregunto, ¿hasta ahí está clara la configuración del cron tab?
Hasta ahí está claro lo que les he explicado del cron tab. ¿Qué significa cada uno de los numeritos en el archivo? Sí, profe. Si quieren, ahorita al final de la clase hacemos un ejemplo de cron tab y vemos cómo se ejecuta. Bueno, ¿cómo me dicen? Listo, enseguida hacemos el ejemplo. La posición que sigue es el usuario. En el siguiente bloque, usted va a colocar el nombre del usuario que ejecuta esa sentencia. Generalmente no se utiliza, ¿por qué? Porque generalmente el cron tab lo edita el root, el usuario root de la máquina. Y el usuario root de la máquina tiene todos los privilegios. Entonces no tiene sentido usted colocar root, pues porque igual así no lo coloque, va a ejecutar todo lo que sea si es el usuario root quien lo crea. Entonces ese bloque no se utiliza. Bueno, y finalmente en el último bloque, ¿qué es lo que se hace? En el último bloque, ¿qué es lo que se hace? En el último bloque en el último bloque se coloca la instrucción de script que yo voy a ejecutar. La instrucción de script que yo voy a ejecutar. Generalmente, ¿qué se coloca ahí? Se coloca la ruta de un script que yo creé previamente y que me genera unos datos o que hace alguna acción para que se ejecuten periódicamente. Enseguida, como ejemplo, vamos a crear un script sencillito y vamos a ver cómo se capturan los datos con el cron tab. Bueno muchachos, esto lo voy a pasar rápidamente porque eso se encuentra en un documento, que yo les monté en la plataforma, que se llama Programación en Bash. La idea es que cada uno de ustedes siga ese documento. Les voy a explicar entonces de manera breve algunos conceptos de scripting en Linux. Correcto. Entonces el primero, usted en scripting puede manejar lo que se llama salida estándar o entrada y salida. Usted puede hacer que de una sentencia la información que salga de ahí se lleve a otra parte como salida, o sea, su salida se lleve a otra parte, o puede hacer lo contrario, que se ejecute un script y se lleve como entrada a otra parte. Voy a poner ejemplos. Ejemplos, muchachos, por ejemplo los que están en las diapositivas. Si yo doy ls-f, miren lo que sale, ni siquiera tiene que ser -f, hagámoslo más sencillo, hagamos ls. Entonces mire que me salen absolutamente todos los directorios o ficheros que tengo en esa ruta. Entonces si yo tengo la siguiente tarea, ustedes me dicen, o yo les pongo una tarea, vean muchachos, yo necesito que ustedes me envíen un archivo, con todos los directorios o ficheros que están dentro de bin, que están dentro de la ruta bin, que es donde estoy parado en este momento, ¿cierto? A ver, ¿cómo piensan ustedes que lo harían? Quiero que interactuemos en este caso porque necesito ver qué tanto saben de Linux. ¿Cómo harían ustedes eso? Si yo les digo, vea, necesito que me pasen esa lista, ¿cómo lo harían? ¿Cómo? Qué pena, no te oí. CD, espacio, bin. No, lo que me estás diciendo es para ubicarme, ¿cierto? Te estás ubicando en bin, ¿correcto? Cuando estás ubicado en bin, yo te digo, ve, con ls, vos puedes sacar la lista de los ficheros que existen en esa ruta, ¿cierto? Con ls. Entonces, si yo les digo, muchachos, vea, yo necesito que esa lista que sale ahí, mejor dicho, yo necesito que ustedes me manden al correo esa lista en un archivo de texto.
¿qué harían ustedes para mandarme eso? ¿Cómo capturarían esa lista? Un pantallazo es una posibilidad. ¿Qué otra posibilidad habría? Seleccionarlo, copiar y pegar en... Sí, es otra posibilidad. ¿Qué otra posibilidad habría? Bueno, entonces, maravillosamente por eso trabajamos en Linux y no trabajamos en otro sistema operativo. Porque Linux nos permite hacer muchas cosas importantes y de utilidad. Entonces resulta que cuando ustedes le dan ls, lo que están haciendo es ejecutando un comando que tiene una salida. ¿Cuál es la salida? La lista de los directorios. Esa es la salida. ¿Qué pasa si yo quisiera llevar esa salida a alguna parte? ¿Cierto? Entonces vamos a ubicarnos, por ejemplo, en mi directorio. Entonces miren, le doy nuevamente ls y me doy cuenta que hay una variedad de ficheros. Yo quiero llevar eso. Entonces hay una forma de llevar esa salida de los comandos, para alguna parte. ¿Qué es alguna parte? Es un archivo, por ejemplo, para que ustedes me envíen por correo. ¿Cómo se hace eso? Entonces se hace de la siguiente forma. Con el carácter mayor y lo llevo a un archivo de texto que lo voy a llamar texto de prueba. Texto de prueba. Entonces miren que cuando le doy enter, SLS ya no me saca la lista. SLS ya no me saca la lista. Les voy a subir un poquito esto. Entonces miren nuevamente, muchachos. Si yo le doy ls me saca la lista, ¿cierto? Pero si le doy ls mayor texto de prueba, miren que ya no me saca la lista. Entonces pregunta, ¿qué se hizo la lista? Que era la salida del comando ls. Lo que hice fue llevar la salida a un archivo que llamé texto prueba. Si le damos nuevamente ls, simplemente nos vamos a dar cuenta que hay un archivo que se llama texto prueba en esa ruta. Vamos a abrirlo. Ahí lo tengo abierto. Si lo ven, muchachos, lo tengo abierto con el B. Si quiere, para que lo vean más claro, se los muestro aquí en esta ruta. Entonces mírenlo aquí. Si lo ven aquí, lo están viendo en la pantalla. Aquí está. Miren que es un archivo. Voy a abrir ese archivo. Ahí lo tengo abierto. Miren lo que logré. Logré llevar la lista de ficheros. Al archivo. Eso es lo que yo llamo direccionar la salida. Bueno, vamos avanzando un poco, muchachos, porque ustedes van a leer la guía que yo les voy a publicar. Entonces, eso es lo que yo llamo direccionar la salida, pero yo también puedo direccionar la entrada. Entonces, por ejemplo, para direccionar la entrada, podría, por ejemplo, hacer lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, en ese archivo texto prueba, lo voy a volver a abrir. Lo voy a editar. Miren, muchachos, lo que voy a hacer. Dentro del archivo texto prueba voy a meter un texto. Si ustedes se dan cuenta, esa lista está ordenada alfabéticamente. Entre la D y la E voy a meter algo que empiece por la Z, que se llame, por ejemplo, zapato, ¿cierto? Metí zapato dentro de la D y la E, o sea que ya no está en orden alfabético. Le voy a dar guardar. Entonces miren lo que pasa, muchachos. ¿Qué pasa si yo quisiera que ese texto se me desplegara en la consola
en orden alfabético. ¿Cuál es el comando para ordenar en orden alfabético? ¿Quién lo recuerda? ¿Quién recuerda el comando para ordenar en orden alfabético? Ese es simple. El comando es sort. Sort. S-O-R-T. Ese comando ordena en orden alfabético. Entonces, si yo necesito desplegar sobre la consola un texto que tengo por ahí desordenado alfabéticamente, necesito desplegarlo alfabéticamente, ¿qué hago? Entonces, lo que necesito ver es la salida del comando sort, porque es el orden en la consola. ¿Qué necesito llevarle a ese comando? La salida del texto. ¿Y qué es la salida del texto? El texto como tal. Entonces miren este comando, muchachos. En vez de darle mayor, le doy menor y le pongo el texto. Correcto. Le voy a dar enter entonces. Si ustedes se fijan en la consola, miren que el último elemento es zapato. ¿Sí lo ven? Recuerden que en el archivo zapato no estaba en esa posición. De hecho, si quieren miremos nuevamente el archivo, que el archivo no ha sido modificado. Zapato estaba entre documentos y ejemplo, y miren que ya zapato está en la última posición. Les repito qué fue lo que hice ahí. Cogí el texto y lo llevé como entrada a sort, y sort me lo ordenó y me lo desplegó en la consola. Eso es lo que se llama desvío de la entrada. Desvío de la entrada. Bueno, muchachos, con la guía que les publiqué en el portal, de pronto va a ser un poco más claro. Vamos a ir haciendo ejemplos y vamos a ir cogiendo la mecánica. Bueno, hay una cosa que se llaman los metacaracteres. Ustedes van a mirar con detalle cuál es la funcionalidad de los metacaracteres, pero para que me entiendan qué es un metacarácter, les voy a hacer un ejemplo de un metacarácter. Entonces, por ejemplo, yo necesito buscar, por ejemplo, si ustedes ven dentro de esa ruta, yo tengo dos archivos que empiezan por el texto prueba. Perdón, tengo tres. Tengo tres archivos o ficheros, más bien, que empiezan por prueba. Yo necesito que él me encuentre todos esos archivos que empiezan por prueba. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué orden le doy? Entonces, yo le puedo dar la siguiente orden. grep, que es que me busque, ¿cierto? Entonces, yo le digo, búsqueme por prueba. O sea, que comience por prueba y que el resto sea lo que usted quiera. O sea, necesito colocarle un comodín. Eso es lo que llaman un comodín, para que me busque todos los de prueba. ¿Quién sabe qué comodín se coloca ahí? Eso es algo que deben de haber visto el semestre pasado. Asterisco. Correcto, asterisco. Entonces miren. Espérenme un momento. Correcto, miren muchachos. No lo hagamos con grep, hagámoslos con ls. Voy a borrar aquí. Yo necesito que me despliegue. ¿Cómo se despliega la lista de archivos? Con ls, correcto. Pero recuerden que lo que necesito que me despliegue en realidad son todos los que empiezan por prueba. Entonces, ¿qué hago? Le doy ls prueba asterisco, ls prueba asterisco, y miren lo que pasa, me despliega solo lo de la prueba. ¿Para qué les puse este ejemplo? Para mostrarles qué es un metacarácter. ls, ese asterisco es un metacarácter. Otro ejemplo, vuelve y juega, ls me los muestra a todos, pero yo necesito buscar un archivo. Por ejemplo, les voy a buscar un ejemplo. Estoy tratando de buscar uno que tenga algo en la mitad para ponerles el ejemplo.
Miren este ejemplo, muchachos. Si ustedes pueden ver en la pantalla, yo tengo dos archivos. Uno que se llama archivo 1, uno que se llama archivo 1.txt y otro que se llama archivo, ¿cierto? Entonces, si yo quiero buscar específicamente, si yo pusiera, por ejemplo, este, ls arch asterisco.txt, es que el otro no tiene un punto .txt. Esperen, ya les muestro otro. Por ejemplo, este, prueba sábado 1.txt y prueba sábado sin txt. Si los están viendo en pantalla, son los mismos dos nombres, pero tienen un 1 antes del punto .txt. Entonces miren, si yo le digo ls prueba sábado asterisco.txt, si lo ven, me despliega dos. Les voy a volver a mostrar. Si yo les digo ls prueba asterisco sábado, asterisco.txt, él me va a buscar todos los que empiecen por prueba sábado. Y cuando le doy enter, miren lo que pasa. Efectivamente me encuentra dos. Pero ¿qué pasa si yo en vez de eso quiero buscar el que tiene sábado y otro carácter que no conozco? O sea, en este caso estoy viendo que es sábado 1, pero supongamos que no conozco. Entonces hago lo siguiente. En vez de colocarle asterisco, le coloco interrogante. Y miren lo que pasa. Ya no me saca los dos, sino que me saca el que tiene un carácter en esa posición. ¿Sí ven la diferencia entre asterisco e interrogante? Eso que les acabo de mostrar es lo que se llama un metacarácter, que son caracteres para poder identificar cosas o llegar a cosas en Linux. Bueno, muchachos, vamos a mirar ahora la funcionalidad de las comillas, los caracteres de escape y las tuberías. Entonces miren, muchachos, les voy a poner los siguientes ejemplos. Miren porfa en la pantalla. Miren el siguiente ejemplo. Voy a imprimir lo siguiente. O lo voy a copiar más bien. Voy a borrar pantalla para que me lo vean. Pesos Shell, asterisco. Le voy a dar imprimir a eso. Correcto. Por lo que ya sabemos, ¿quién me dice qué va a pasar ahí? Bueno, ahí habrá un error porque coloqué eco en mayúscula. ¿Quién me dice qué va a pasar ahí cuando yo le dé enter? ¿Qué va a pasar en ese comando? Le doy eco pesos shell espacio asterisco. ¿Cómo? Miren el comando que tengo escrito en la pantalla. Lo voy a crecer un poquito. Disponibles en el sistema. ¿Cómo me dices? Todos los shell disponibles en el sistema. No, recuerden que shell es una variable que tiene, enseguida les voy a explicar el concepto de variable. Shell es una variable que tiene el shell que usted está utilizando en este momento. Recuerden cuando yo le doy eco pesos shell, ¿cierto? Se los voy a hacer por separado. Miren lo que pasa cuando le doy eco pesos shell. Miren, me saca el shell que estoy utilizando. ¿Qué pasa si le doy eco asterisco? Despliega los dos.
No. Cuando le doy eco asterisco, me imprime todos los ficheros que se encuentran en esa ruta. Así de manera horizontal. Miren lo que pasa. Le estoy diciendo, imprímame todo lo que hay en esa ruta. Ahí me lo está imprimiendo. Correcto. ¿Qué pasa cuando yo hago esta combinación? Eco, espacio shell, espacio asterisco. ¿Qué piensan ustedes que va a pasar? Entonces vamos a imprimir para mostrarles qué pasa. Entonces miren lo que pasa. Me despliega el shell que estoy utilizando. Me deja un espacio y me imprime todo lo que está en esa ruta. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo él ahí? Está haciendo uso del asterisco como un metacarácter, porque me está sirviendo de comodín para imprimir todo. Y está imprimiendo el contenido de la variable shell. Ahora vamos a poner el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo, pero lo meto entre comillas verticales? ¿Qué pasa si yo hago lo mismo y lo meto entre comillas verticales? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Ojo, hay 3 tipos de comillas, muchachos, para que no nos vayamos a confundir. O en realidad hay más bien 4 tipos de comillas. Las primeras, las que son verticales, que son totalmente verticales, que son las que están en la pantalla. Hay otras que son como una tilde, que son comillas como una tilde, ¿cierto? Que tienen una orientación hacia la derecha, una inclinación. Esa es otra. Hay otras comillas que son hacia la izquierda, que son como una tilde al revés. Imagínense una tilde al revés. Y existen las comillas que son dobles, ¿cierto? Entonces, para que no se vayan a confundir, muchachos, yo siempre les digo comillas verticales, comillas a la derecha, comillas a la izquierda o comillas dobles. Yo siempre lo especifico. Entonces vamos a utilizar comillas verticales. ¿Qué pasa? Discrimina y solo imprime Entonces imprime lo que estoy poniendo dentro de ellas como si fuera texto simple. Texto simple. Eso es lo que se llama interpretar literalmente. Está interpretando literalmente. O sea, para él lo que está entre comillas es un texto. No es ni una variable ni es un asterisco, es un texto. Entonces miren, ¿qué voy a hacer ahora? Lo voy a meter dentro de comillas dobles. Y nuevamente le damos imprimir. Miren lo que pasó. Entonces, ¿quién saca una conclusión ahí con respecto a esa impresión? Me imprimió uno como variable, pero el otro no me lo imprimió como metacarácter. A ver, ¿quién me saca una conclusión con esa impresión? Esto quiere decir que cuando yo utilizo comillas dobles, él asume los metacaracteres de forma literal. Asume los metacaracteres de forma literal. Entonces miren la diferencia. Cuando lo hice solo, ahí lo voy a hacer solo de nuevo. Cuando lo hice solo, me asumió que tenía una variable y que tenía un metacarácter. Cuando lo hice entre comillas simples verticales, él me asumió que lo que estaba dentro era literal, que era puro texto, que no tenía nada que ver con nada. Y cuando lo metí entre comillas dobles, él omitía los metacaracteres. Entonces mucho cuidado con eso, muchachos. Ese es el uso de las comillas. Las otras comillas tienen otro uso, que les voy a mostrar más adelante. Bueno, en la guía, muchachos, que les digo que están en la página, ustedes van a leer qué es lo que es un carácter de escape. Es algo muy sencillo, pero quiero que avancemos aquí en ejemplos un poquito más complicados. Recuerden, un carácter de escape. Bueno, ahora vamos a ver qué es una tubería.
Muchachos, yo creo que el concepto más utilizado en Linux, yo creo que el que más utiliza todo creador de scripts en Linux es lo que se llama las tuberías. Las tuberías. Muchachos, yo quiero de pronto hacer aquí una paréntesis y una acotación y explicarles algo. Ustedes podrán estar pensando que de pronto esto no puede tener mucha utilidad, ¿cierto? Pero por ejemplo, yo trabajo administrando servidores. Todos los servidores de Linux, todos, absolutamente todos los servidores de Linux se administran con scripting. Todos los servidores de Linux se administran con scripting. Si usted va a hacer algo sobre un servidor de Linux, siempre hace un script. Usted no va a hacer algo manual. De hecho, los servidores de Linux casi nunca tienen interfaz gráfica para uno interactuar con ellos. Es a punta de scripts. Entonces miren lo importante de esta programación que estamos aprendiendo. ¿Qué es una tubería? El concepto de tubería es muy sencillo, muchachos. ¿Se acuerdan cuando les expliqué cómo desviar la salida? ¿Cómo desviar la salida? Una tubería es desviar la salida. Una tubería es desviar la salida. Desviar la salida, pero varias veces. Que la salida se ponga como entrada y después esta nueva salida sea otra entrada y así, una cadena de desvíos. Una cadena de desvíos. Les voy a poner un ejemplo sencillito que está ahí en las diapositivas. Por ejemplo, el comando who. ¿Quién me dice qué hace el comando who? WHO. Este lo debieron de haber visto. ¿Qué hace el comando WHO? ¿No lo han visto? El comando WHO o who te muestra los usuarios que están conectados a tu máquina o que están haciendo algo sobre tu máquina. Recuerden que el sistema operativo Linux o las distribuciones de Linux son multiusuarios. Entonces pueden haber varios usuarios haciendo cosas al mismo tiempo. Entonces miren, cuando yo le doy who, miren los usuarios que me sacan. Solo es un usuario que está accediendo a dos recursos, pero miren que es un único usuario. Correcto. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer el mismo ejercicio? Yo quiero decir, ve, yo quiero llevar eso a un archivo. Yo quiero llevar eso a un archivo. Entonces yo podría decir, vea, listo. Entonces como yo quiero llevar eso a un archivo, entonces le doy who y le doy pipe. Recuerden que yo les decía ahorita que el pipe es uno de los caracteres más importantes. Le doy pipe. El comando T, TEE, es escribir sobre un archivo. Entonces vamos a crear un archivo cualquiera, por ejemplo un who.txt. Un who.txt. Yo no sé si existe alguno así, entonces vamos a llamarlo who de prueba. who-prueba.txt. Entonces mire lo que va a pasar ahí. Le estoy diciendo el pipe, imagínense en el pipe como un embudo. El pipe es un embudo que va tomando salidas y las va convirtiendo en otras cosas. Entonces, ¿qué va a hacer el pipe? Va a coger la salida del comando who y la va a llevar al archivo who-prueba.txt. Vamos a darle enter. Entonces si yo voy y miro en mi ruta, me voy a dar cuenta que hay un archivo que se llama who-prueba.txt. who-prueba.txt. Vamos a abrirlo por aquí. Entonces miren que hay un archivo que se llama who-prueba.txt. Ahí lo tengo abierto, muchachos, en la pantalla. Entonces mire que me llevó eso, ¿cierto? Pues ahora yo le puedo decir
que ese archivo me lo ordene alfabéticamente. Por ejemplo, internamente, ¿cuál es el comando para ordenar alfabéticamente? ¿Quién me lo recuerda? Sort. Entonces le doy otro pipe, ¿cierto? Y le pongo sort. Entonces miren lo que va a hacer ese comando que está en la pantalla. Va a coger el comando who. Lo que está en who me lo va a llevar a prueba.txt y después me lo va a ordenar. Pero entonces, como en el comando who solo me salen dos cosas que son David y David, entonces voy a hacer el cambio. En vez de who vamos a utilizar, por ejemplo, ls. Entonces vamos a utilizar ls. En vez de who vamos a utilizar ls. Entonces miren, voy a darle enter nuevamente. Entonces miren lo que pasa. Si yo voy y miro al archivo who prueba.txt, tengo los archivos, ¿cierto? Tengo los archivos ordenados. Esperen un momento, muchachos, yo los trato de desordenar. Listo, muchachos. Ahí con un comando ls-r los desordené. Entonces no están en orden alfabético. Miren en la pantalla que si le doy ls-r, ustedes pueden hacer el intento allá. ls espacio -r me salen en desorden alfabético, obviamente. Correcto. Entonces vamos a volver a hacer el comando ls-r. Recuerden, le doy pipe y le doy t who prueba.txt. Si le doy enter y me voy a mirar el archivo prueba.txt, miren lo que tengo. Los tengo desordenados, inclusive están en orden alfabético, pero al contrario, de la última a la primera. Correcto. ¿Qué necesito hacer entonces? A esa tubería, este comando que estoy haciendo es una tubería, le agrego otro tubo, entre comillas pues. Entonces le agrego otro pipe y le voy a decir, vea, por favor, eso me lo saca ordenado. Entonces le doy sort. Por favor, me lo saca ordenado. Entonces le doy sort. Le voy a dar enter, muchachos. Entonces miren lo que está pasando aquí. Miren que en la consola que ustedes pueden ver en su pantalla está ordenado y él lo tomó del archivo. Si voy y miro al archivo, le doy recargar, miro que está en orden alfabético, pero al contrario. Entonces miren que se hizo su labor. Pongan por favor total atención sobre la pantalla y les explico. Entonces miren, la primera porción, el ls-r, me arrojó una salida, que era la lista en desorden. Esa lista en desorden se la llevé al archivo whoprueba.txt. Luego, ese archivo whoprueba.txt, por medio de sort, lo desplegué sobre la pantalla o sobre el comando y me lo desplegó ordenado. Porque yo le estoy diciendo al último comando, vea, por favor, agrégueme lo que salga del archivo, organícemelo. Un ejemplo muy claro, muchachos, de utilizar una tubería es la siguiente. ¿Se acuerdan que ahorita lo hice? Hice, por ejemplo, ls pipe more. Cuando yo le doy ls pipe more, él me va a sacar la lista, pero a su vez, a la salida de esa lista le va a ejecutar el more. El more es un pause que me permite ver por pantallas. Entonces miren, ls pipe more, miren lo que me saca.
Y cada que yo le dé espacio, me va a ejecutar una nueva pantalla. Entonces miren muchachos, ¿qué pasa? Entonces yo le digo, vea, por favor, sáqueme LS, solo me lo muestra en una pantalla con more, y le pongo otra tubería que diga, vea, y por favor búsqueme todo lo que diga prueba, solo me despliega lo que diga prueba. Vuelvo y le repito, como está en la pantalla, LS me los lista, more me los pone por pantallas, y grep me busca todo lo que sea prueba, búsqueme todo lo que diga prueba. Entonces si le doy enter a ese comando muchachos, mire lo que resulta. Si lo están viendo, me saca la lista, me la muestra en una sola pantalla, obviamente como es tan chiquita no aplica, y me busca todos los que estén por prueba. Inclusive puedo hacer lo siguiente muchachos, le puedo poner otro pipe y le puedo decir, vea, y búsqueme todo lo que diga sábado. Entonces miren, según esa tubería que yo tengo ahí, él me los va a desplegar todos, me los va a mostrar en una sola pantalla, me va a buscar todos los que tengan prueba, y adicional a eso me va a buscar todos los que tengan sábado, y esos son los únicos que me va a mostrar. Le voy a dar enter y lo pueden ver. Si lo ven, entonces solo me mostró los que tienen como prueba, tanto como sábado. ¿Queda claro muchachos cómo se usa una tubería? Con la experiencia lo van a ir aprendiendo. Igual enseguida al final les voy a hacer un ejemplo de cron tap con una tubería. Bueno muchachos, el resto de elementos que se encuentran en las diapositivas, ustedes los van a estudiar de la guía. Yo les puse una guía Bash en la página. Necesito por favor que la repasen, que hay ejemplos de todos los temas. Por el momento les voy a explicar esto que es muy importante. ¿Qué es muy importante muchachos? ¿Qué es una variable? ¿Ustedes alguna vez han oído lo que es una variable de entorno? ¿Saben qué es una variable de entorno? Una variable de entorno son variables que se queman en el sistema operativo para que puedan ser utilizadas por cualquier cosa. Entonces, cuando les decía que ahorita les explicaba qué era shell, cuando yo le daba echo shell, echo peso shell, y salía bin bash, ese peso shell es una variable de entorno, o en general es una variable. Yo puedo asignar variables. Entonces yo por ejemplo me puedo inventar una variable que se llame David. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, como se muestra aquí en la diapositiva, por ejemplo yo puedo decir, vea, a David llévele hola. Si yo le doy echo pesos David, ¿sí ven lo que me sale? ¿No se escucha? Voy a intentar reiniciar. ¿Me escuchan mejor ahí en este momento? Entonces miren, les repito, miren lo que voy a hacer. Voy a crear una variable que se llama David 2, ¿cierto? Esperemos un segundillo muchachos, entonces por favor 5 minuticos y hacemos lo mismo que hicimos ahorita. Discúlpeme 5 minutos. Vamos a poner 5 minutitos mientras voy a hacer
integrada la conexión. Pero llega un momento en que se degrada. Vamos a ver si es. Pues, pero es que no es. Pues como digo, no es justificable. Pues porque se tiene que degradar la conexión porque uno esté, por ejemplo, hablando continuamente. No tiene mucho sentido. Vamos a ver si ya, es que no podemos perder tiempo. Muchachos, ¿me escuchan mejor ya? Sí, Bueno, continuemos entonces. Como les decía, yo puedo asignar una variable en Linux. Por ejemplo, yo voy a crear la variable David2 y le voy a asignar. ¿Cómo? no se escucha. No escucha nada. Esperemos entonces otros 5 minuticos, porfa, muchachos. Me escuchan muy cortado, me escuchan más o menos. Cortado rato. Intentemos, para que no estemos parando tanto, intentemos así, a ver si nos da. Y ustedes me interrumpen si se oye muy mal. Como les decía, muchachos, uno puede asignar una variable. Por ejemplo, la variable David2. Yo le voy a poner, por ejemplo, hola, hola. Le doy enter. Esa variable quedó en este momento en el caché del sistema operativo. Entonces yo le puedo dar echo. Recuerden que echo es para imprimir. Si le doy pesos, recuerden que si voy a imprimir una variable, debo antecederla por pesos. Pesos es el símbolo de que eso es una variable. Entonces si le doy echo pesos David2, ¿qué me va a imprimir? El contenido de eso, que es ¿qué? Hola, hola. Eso es una variable sencilla local de un entorno inmediato. Pero yo puedo crear variables de entorno. Una variable de entorno es una variable que va a reconocer el sistema operativo en todo momento, inclusive cuando yo apague la máquina y la vuelva a prender. Entonces, ¿cómo sé yo cuáles son las variables de entorno en Linux? Con el siguiente comando, muchachos. Recuerden que esto que les estoy diciendo está en las diapositivas. Entonces, por ejemplo, o demos el comando env de emp. Env. Si ustedes ven, con el comando env se despliegan todas las variables de entorno. Entonces vamos a mirar algunas variables de entorno. Por ejemplo, la variable de entorno home. Por ejemplo, echo pesos home. Miren lo que es home. Es mi directorio, el de mi usuario. Por ejemplo, ya conocemos la shell. Por ejemplo, la variable de entorno user. Echo pesos user. Miren que me sale David.
quiere decir que esa variable entorno, la variable entorno tiene ese contenido. Eso es una variable entorno, muchachos. ¿Cómo hago yo que una variable mía se vuelva una variable entorno? Muy sencillo, y está en las diapositivas. No se les olvide que ahí está. ¿Cómo? Entonces vamos a crear una variable cualquiera. Por ejemplo, una variable que se llame ejemplo. Entonces, ejemplo, y le vamos a asignar mi nombre, mi apellido mejor, mi apellido para que reconozcamos. Ejemplo. Listo, entonces le asigné o creé esa variable. Mire que si doy eco, ejemplo, eco pesos ejemplo, nunca se les olvide, eco pesos ejemplo. Mire que si doy eco pesos ejemplo, me imprime Jaramillo. ¿Qué hago ahora? ¿Cómo hago para volver esa variable una variable de entorno? Le doy export y la variable que es pesos ejemplo, y vuelvo y le doy otra vez env. Entonces ahí en las variables de entorno me debe salir ejemplo. Le vamos a mirar por allá arriba. Un momento, muchachos, por favor. Listo, muchachos. Lo que pasa es que hay un error en la diapositiva, muchachos, para que lo tengan en cuenta. De todas maneras yo lo corrijo. Cuando le doy el export en el comando, no puedo exportar la variable con el pesos, porque él asumiría como un error. Entonces voy a volver a hacer el procedimiento para que lo cojan. Voy a crear otra variable cualquiera. Por ejemplo, la variable mi clase. Le voy a asignar el valor informática 2. Informática 2, correcto. Ahora, para verificar que sí cree esa variable, le doy eco pesos mi clase. Y miren que en efecto me imprime informática 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? La voy a volver una variable de entorno. Entonces le doy export el nombre de la variable sin el pesos. Para exportar no hay que darle pesos. Entonces le doy mi clase. Entonces ahora voy y miro en las variables de entorno. Entonces le doy emp. Si le doy emp, por ahí debe estar mi clase. En efecto, miren que ahí se las voy a señalar.
Si quieren pueden hacer el ejercicio ustedes. Pueden crear una variable y después exportarla y mirarla cómo se refleja. Correcto. Así se crea una variable de entorno, muchachos. Bueno, el tema de asignar variables como vectores, ustedes también lo repasarán, es extremadamente sencillo y está en la guía. Ahora, para finalizar, recuerden, muchachos, que cuando estamos trabajando con Shell, con el intérprete Shell, haciendo scripts, como es programación estructurada, nosotros podemos utilizar exactamente lo mismo que utilizamos en la programación estructurada. Podemos utilizar rutinas o funciones que llaman en C. También podemos utilizar sentencias de control. Podemos utilizar sentencias de control como el case, el if, ¿cierto? El for, el while, el until. Ese until es el que en C++, o el que solemos llamar do while. El until es do while. Es como el opuesto del while. Bueno, muchachos, en la última diapositiva está la bibliografía donde se saca la guía. De todas maneras, yo se las monté en la plataforma. Lo que quiero, muchachos, es que repasen esa guía y hagan cada uno de los ejemplos para que puedan hacer el mini proyecto. Les voy a mostrar entonces el ejemplo, muchachos, de un cron tab. Pónganme mucha atención porque el mini proyecto se trata de lo que voy a hacer aquí. Entonces, sí. ¿El mini proyecto es el grupo? Sí, no se los había mencionado. Los mini proyectos son en parejas. Quien se quiera hacer individual, bienvenido sea. No es obligación, pero se pueden hacer en parejas. Esa misma pareja, lo que sí garantizo, o lo que sí me tienen que cumplir, es que esa misma pareja debe mantenerse durante todo el semestre, inclusive para el proyecto final. Eso es lo que deben garantizar. Les hago esta advertencia, muchachos. No los conozco muy bien, entonces no sé quién esté dentro de un grupo o quién esté dentro del otro. Me ha pasado ya en diferentes cursos que uno ve que posiblemente en una pareja trabaja mucho una persona y otra no. La invitación es para que escojan una pareja en la cual trabajen los dos, o que se concienticen los dos que deben trabajar. ¿Por qué les hago la advertencia? Porque el proyecto final lo deben sustentar, y esa sustentación, la nota se la valgo por la sustentación de los dos. O sea que si una persona me sustenta muy bien, pero la otra me sustenta muy mal, obviamente le pongo una nota mala, porque no me supieron sustentar bien. Entonces, para que tengan mucho cuidado con ese tema, sobre todo el proyecto final, que vale un 20% de la materia. Bueno, muchachos, les voy a mostrar entonces un ejemplo y les voy a explicar brevemente de lo que trata el mini proyecto y el tema del quiz de la próxima clase. Entonces vamos a hacer el ejercicio, muchachos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Cómo hace uno? Bueno, muchachos, vean, quiero que siempre estén pensando en la practicidad. Yo soy totalmente práctico en mis mini proyectos. ¿A qué me refiero con eso? O sea, a mí no me sirve ponerles, hágame el algoritmo de tal físico, hágame el algoritmo de tal físico utilizando scripting, ¿cierto? Ese podría ser el mini proyecto. Hágame el algoritmo, pero pues ahí es donde uno se pregunta, ¿y qué sentido tiene ponerles a hacer el algoritmo de tal físico, de un físico X, si primero que todo ustedes no están estudiando física como carrera? Segundo que todo, ese algoritmo ya debe estar hecho en internet, por ahí por 10 personas. Tercero, posiblemente ese algoritmo ni siquiera nadie lo mencione en la vida.
Entonces eso no es práctico. Entonces a mí me gusta hacer cosas prácticas en los mini proyectos. Recuerden que cuando comencé esta explicación les dije cuál era el uso práctico del scripting. Entonces, ¿cuál es el uso práctico? Por ejemplo, administrar mi máquina. Por ejemplo, automatizar procesos en general. Por ejemplo, interactuar con el hardware. Eso es otro ejemplo. Entonces, para que lo tengan muy claro. Entonces, vamos a poner un ejemplo que obviamente como lo voy a poner no me lo van a utilizar nadie. Nadie me lo va a utilizar en el mini proyecto. Entonces, un ejemplo. Con el comando free, yo puedo obtener la memoria. Con el comando free yo puedo obtener la memoria de la máquina. Entonces, la memoria total, miren en la pantalla o en sus computadores. La memoria total, la memoria usada, la memoria compartida, los buffers y los cachés. Para agilizar voy a hacer un copy-paste. O mejor dicho, de todas maneras esto que les voy a mostrar aquí está en la plataforma. Este ejemplo está en la plataforma. Entonces miren muchachos, lo voy a agrandar un poquito. Lo voy a pasar para acá y lo voy a agrandar un poquito. Entonces miren, es algo muy largo, ¿cierto? Entonces lo voy a ir desglosando partecita por partecita. Entonces miren muchachos, ¿quién sabe qué hace el comando date? Fecha. Correcto, me despliega el día, la fecha, la hora, el uso horario y el año. Eso me hace el comando date. Entonces ahí es donde empieza uno a pensar y uno dice, ah, jue madre, y si yo necesito la hora y no más, ¿qué hago? ¿Me sirve el comando date entonces? ¿O no me sirve? Si necesito la hora no más. Sí, claro. Pero entonces ya es donde le da el otro comando que se llama cut y corta nomás la hora. Correcto. Entonces para eso utilizo cut. Para cortar. Entonces miren muchachos la utilidad del pipe. Perdón, de la tubería. O es lo mismo pues. Entonces miren lo que está entre comillas. El primer comando es date. Date me despliega lo que yo les mostré. ¿Cierto? ¿Qué necesito? Necesito cortar nada más la parte de la fecha. Necesito cortar la parte de la fecha. ¿Cómo utilizo eso? ¿Cómo lo uso? Con el comando cat. Y su uso "-c". Con cat-c yo le puedo dar las columnas en las que quiero obtener el dato. ¿Cierto? Y adicional a eso, como quiero imprimir esa información, como la quiero imprimir, tengo que embeber ese comando entre comillas hacia la izquierda, como tildes al revés. Entonces miren, ¿qué pasa si yo le doy sin eco? Entonces miren lo que pasa. Si yo le doy sin eco, él me funciona, ¿cierto? Pero resulta que ahorita yo lo quiero imprimir. ¿Para qué lo quiero imprimir? Para que se vaya concatenado en un archivo. Entonces vámonos sacando de a poquitos sin imprimirlos todavía. Entonces ya sabemos que qué hace date y el pipe y cut. Me corta lo que yo quiero hacer. ¿Qué pasa si yo no quiero el mes? Si yo no quiero, por ejemplo, el mes, corto. No lo pongo desde el 5, sino que lo pongo por ejemplo, desde el 8. ¿Sí lo ven? Entonces estoy cortando lo que dice algo de agosto. Si quiero borrar ese espacio que hay, lo pongo entonces desde el 10. ¿Sí ven? Borré agosto y el espacio. Estoy cortando una porción de lo que sale de date. Correcto. Ya aprendimos para qué sirve esto. Vamos a aprender para qué sirven los otros. El siguiente se llama cat proc meminfo. Cat proc meminfo. ¿Qué me saca este comando? Este comando me saca
el uso de memoria real, el uso de memoria real de la máquina. El free me saca un estimado, este me saca un uso real, cuánto está activa en ese instante, cuánto está inactiva, cuánto está bloqueada en general. Resulta que de esta información yo lo único que quiero obtener es la memoria activa. Entonces, ¿qué hago? Entonces yo digo, bueno, si este comando me arroja toda esa información, entonces le coloco un pipe para hacer una tubería y busco solo lo que me interesa, que es la información activa. Active 2 puntos. Necesito solo active 2 puntos. Entonces él me va a sacar la información de esa línea, la información total de esa línea. Démosle enter. ¿Sí lo ven? Entonces de toda esa chorrera me está sacando solo la parte de active. Entonces ahora ustedes pueden decir, pero qué bobada, a mí me sobra, eso de active me sobra, porque yo solo necesito el dato, el número, porque yo ya sé que es activa. Entonces de esa línea voy a cortar las columnas que me sobran. Entonces es de la 18 a la 25. Entonces nuevamente otro pipe y le doy cut menos C de la 18 a la 25. Si ven, me está dejando el número solito, sin las unidades y sin el active. Entonces, ¿para qué hice ese comando completo o esa tubería completa? Para dejar el número solito. Usted puede decir, no, pero vení, yo no quiero la memoria activa, yo quiero más bien la memoria inactiva. Entonces, listo, la memoria inactiva. Entonces le doy enter. Miren, si no corto, miren lo que pasa. Me saca la memoria inactiva. Yo quiero cortar solo el numerito. Entonces le doy que me corte los números que necesito. Hasta ahí está claro, muchachos, de lo que estoy haciendo. Estoy desglosando por partes el comando del ejemplo. Bueno, entonces ahora necesito juntarlos. Necesito juntar la hora, la fecha y la hora con el número. A ver, ¿quién me dice para qué necesito juntar eso? ¿Quién me dice una utilidad de eso? Pues para saber, pues, el estado de esa memoria en ese preciso instante. Correcto. ¿Y cómo sé yo qué instante es si no capturo la fecha y la hora? Imposible. Entonces tengo que capturar la fecha y la hora para saber en qué instante es. Correcto. Por ejemplo, si le doy aquí, miren que me saca la memoria. Pero usted me puede decir, ve, ¿y en qué momento fue? Ni idea porque no había capturado. Entonces para eso, miren en la pantalla, muchachos, para eso se combinan estos comandos. Entonces, voy a imprimir tanto la información de la fecha junto con la información de la memoria. Entonces ahora sí va la explicación. ¿Para qué se utilizan las comillas a la izquierda o las tildes al revés? ¿Para qué se utilizan las tildes al revés? Se utilizan para introducir comandos dentro de comandos. Entonces mire que yo estoy utilizando el comando echo, ¿cierto? Entonces necesito introducir esos comandos que acabé de desplegar. ¿Cómo lo hago? Entre comillas hacia la izquierda, porque es un comando dentro de otro comando. ¿Correcto, muchachos? Entonces miren que si lo hago, si lo copio todo, miren lo que me sale, miren lo que me empieza a salir, muchachos. Esperen, yo resto aquí. Miren lo que me empieza a salir. Si lo ven, la fecha y la memoria. Miren que ahí lo estoy haciendo manual. Cada que le doy a ejecutar al comando, me sale un valor de memoria distinto. ¿Para qué me sirve ejecutar esto así como lo estoy haciendo en este momento?
de manera continua. A ver quién me dice. Me sirve para verificar el comportamiento de la memoria. Yo con esos datos, hora contra memoria, puedo hacer una gráfica que me diga cómo es el consumo de memoria, como esas grafiquitas que me sacan las interfaces gráficas, cómo es el consumo de memoria. Correcto. Entonces la pregunta del millón es, pero ¿y cómo va a sacarse una gráfica manual si los intervalos en que yo le doy enter pueden no ser iguales? Y adicional a eso se me gasta el dedo ahí dando enter. ¿Cómo hago para automatizar esto? ¿Quién me responde? ¿Cómo hago para automatizarlo? Con un Crontab, profe. Con el Crontab, correcto. Entonces miren lo que voy a hacer. Yo ya creé el scriptcito por razones de rapidez. Todo lo que está en azulito son comentarios. En realidad la única información importante aquí es la siguiente. Pongan mucha atención. El primer renglón. ¿Se acuerdan del primer renglón que yo les dije? Nunca puede faltar en un script. Nunca puede faltar el primer renglón. Numeral, admiración hacia abajo, /bin/bash. Porque ese es el intérprete. Ese es el intérprete. Bueno. Ahora, después de que hago eso, en una línea de abajo pongo el comando. Correcto. Y guardo ese archivo. Entonces vamos a darle guardar como. Vamos a guardar otra versión. Entonces lo voy a guardar, por ejemplo, aquí en una carpetica que se llame, bueno, guardémoslo dentro de David. Vamos a guardarlo y lo voy a poner, lo voy a llamar info memoria. Infomemoria.bsh. ¿Por qué lo llamo .bsh? Alguien me puede decir, profe, pero desde el semestre pasado yo sé que a los archivos de Linux no hay que ponerles extensión, no es necesario, está en todo lo correcto, no hay que ponerles. Pero si usted quiere llevar un orden de sus archivos, lo mejor es que lo haga para usted saber qué tipo de archivo es. Voy a guardar ese archivo entonces. Se llama infomemoria.bsh. Pregunta, muchachos, ¿será que yo puedo ejecutar ese archivo? Me voy a parar sobre la ruta que está ubicado. Bueno, dos conceptos que no se les pueden olvidar, muchachos. ¿Cómo se ejecuta un archivo? Hay dos formas. Colocando la ruta completa donde está ubicado y el script. O ubicándome en la ruta e indicándole que estoy parado ahí. Les voy a mostrar cómo son las dos formas. Me voy a parar en una ruta cualquiera. Pongámosle la raíz. ¿Se acuerdan que el archivo estaba en David? Recuerden que el archivo estaba aquí, en Home, David. Se los voy a mostrar. Miren que está ahí abajo. Infomemoria.bsh. No, espérate que pegó la imagen, profe. Listo. Está. Entonces miren que ahí está el archivo, infomemoria.bsh, correcto. Entonces vamos a ejecutar el archivo parados en una ruta diferente, no parados en Home David. Miren que ahí estamos en Home David. ¿Cómo hago yo para saber dónde estoy parado? ¿Quién me dice? Con ese formato que iba a escribir, profe, PWD, correcto. Entonces estoy parado ahí, me voy a ir para otra parte, me voy a ir para la raíz. Si le doy PWD, ven que estoy en la raíz. ¿Cómo hago yo para ejecutar ese archivo? Le tengo que dar toda la ruta. ¿Cuál es la ruta? Home, David y el archivo. Miren que él va completando. El archivo es infomemoria. Infomemoria.bsh.
¿Quién me dice, muchacho, antes de dar enter, eso va a funcionar o no va a funcionar? Y si no funciona, ¿qué debería? ¿Por qué es que no funciona? Es un concepto muy claro que yo sé que ustedes vieron el semestre pasado. O sea, le voy a dar enter y no va a funcionar. Miren lo que me dice. Permiso denegado. ¿Qué creen ustedes que falta por hacer para poder ejecutar ese archivo? Iniciar administrador. Dale su bash. No. Me dijeron dos cosas. La primera fue iniciarlo como administrador, ¿cierto? Y dijeron otra cosa. ¿Cuál fue? Con su bash. No entendí cómo. Con su bash. No, porque darle eso es ejecutarlo también como administrador. Entonces, si yo no quiero que se lo ejecute el administrador, sino cualquiera, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? Modificar los permisos, ¿no? Correcto, modificar los permisos. Entonces, miren, muchachos. Perdón, me voy a ir a la ruta de nuevo. Recuerden que para irme a la ruta mía, al Home David, se utiliza la virgolilla. ¿Sí lo recuerdan? La virgolilla es este simbolito. La virgolilla es este símbolo. CD virgolilla. Para irme al Home David. Así me voy a mi directorio de trabajo. Vamos a limpiar aquí. Entonces le damos ls-lrt. SLS-LRT. O puede ser ls-l, creo. Sí, con ls-l tenemos. ls-l me muestra los permisos. Me muestra los permisos de ese archivo. Ese archivo infomemoria.bsh lo voy a seleccionar. Tiene permisos de ejecución. No los tiene, entonces se los tengo que dar. Para no complicarnos, démosle permisos de ejecución a todo, tanto a los otros usuarios como al root como a los grupos. Entonces démosle los permisos. Yo asumo, muchachos, que esto ya lo conocen ustedes. Entonces lo voy a hacer simple. Si no lo conocen, los invito a que repasen los permisos de ejecución. Entonces con el comando chmod Hugo más X. Hugo más X. Ahí le estoy dando a los usuarios, al grupo y al propietario. ¿Sí se acuerdan de lo que significa Hugo? Usuarios, grupo y propietario. Le estoy dando permiso de ejecución a todo. Chmod Hugo más X y coloco el archivo infomemoria.bsh y le doy enter. Si vuelvo y le doy ls-l, ven que aparece en verdecito, lo voy a señalar. Si ven que ya aparece en verdecito. ¿Por qué? Porque tiene los permisos de ejecución. Entonces ahora sí puedo hacer el ejercicio de ahora. Me voy a volver a ir para el root. Miren, ahí estoy en el root. PWD. Estoy en el root. Voy a ejecutarlo de nuevo. Le voy a dar home David y ¿cómo es que se llamaba el archivo? Se me olvidó, muchachos. Infomemoria, sí, ahí está. Home David Infomemoria. Le doy enter y miren que ahí sí me lo ejecuta. ¿Sí lo ven? ¿Cuál es ese modo de ejecución? Estoy parado en otra ruta y lo estoy ejecutando desde allá, dándole la ruta completa. Hay otra forma de ejecutarlo. ¿Cuál es? Ubicándome en la ruta, que es Home David. Entonces recuerden, CD virgolilla, le doy PWD, estoy ubicado en Home David. ¿Quién me dice cómo hago para ejecutar si estoy ubicado en la ruta? A ver si lo recuerdan. Recuerden que en infomemoria.bsh, si estoy ubicado en la propia ruta del archivo, le doy /infomemoria y él me ejecuta porque él identifica que está ahí. Ese punto en Linux significa el directorio donde estoy ubicado. Entonces si le doy enter, miren que también me lo ejecuta. Bueno, muchachos,
Ahora vámonos para lo que les mencioné, para el cron tab. ¿Cómo voy y edito el cron tab? ¿Quién me dice? Ya lo vimos. ¿Cómo voy al cron tab? ¿Cómo? Recuerden, cron tab menos C. Cron tab menos C. Y él me lleva al cron tab. Entonces, miren muchachos lo que voy a hacer. Le voy a decir que me haga lo siguiente. Lo tengo en asteriscos. Quiere decir que lo tengo ejecutando a toda hora, en todo momento. Eso se podrá hacer. ¿Quién me dice algo? ¿Se podrá hacer eso? Ejecutarlo en toda hora, en todo momento. Pues de poderse se puede. Sí. Pero ¿qué pasa entonces si hago eso? Que cada segundo lo ejecuta. Pero ¿y qué pasa entonces con mi máquina? Se queda en un proceso infinito propio. Me le como los recursos. Ah, Entonces voy a abrir máquina bloqueada y es porque eso se está ejecutando allá. Listo. Entonces para hacer la prueba, muchachos, para hacer la prueba vamos a ejecutarlo. Para hacer la prueba vamos a ejecutarlo y la podamos ver. Vamos a ejecutarlo cada 2 minutos. Cada 2 minutos, ¿cierto? Entonces coloco en 2. Bueno, más bien pongámoslo con la hora, muchachos, porque como ya estamos tarde, vamos a ponerlo con la hora. Entonces, vamos a decir que se ejecute en el minuto 9, en el minuto 10, en el minuto 11, en el minuto 12. Correcto. Miren que son las 9:09. Bueno, ya se nos pasó ese. Entonces no le pongamos 9. Pongámosle 10, 11 y 12. 10, 11, 12 y 13. Correcto. Le estoy diciendo que se me ejecuten esos minutos. Ahí estoy cometiendo un error, muchachos. Eso se separa con comas. Recuerden que los espacios separan el bloque. Entonces estoy diciendo, ejecútemelo en los minutos 10, 11 y 12. Correcto. Le voy a decir, ejecútemelo en todas las horas, para que me lo ejecute ya. Eso sí lo puedo dejar, en todas las horas. Entonces, para que me lo coja ya en este momentico. Le voy a decir, ejecútemelo todos los días. Ejecútemelo todos los días. Le voy a decir, ejecútemelo todos los meses. Todos los meses, para que no pongamos la restricción aquí, porque se supone que estamos haciendo un ejercicio. Y le voy a decir, ejecútemelo todos los días de la semana, lunes, martes, miércoles. Listo. Le voy a dar el script. Entonces pregunta, aquí le doy el script con punto slash o con la ruta. la ruta propia. ¿Quién me dice por qué? Porque no está parado en esa ruta. Correcto, el cron tab no está en esa ruta. Entonces él no tiene por qué saber dónde está parado el archivo. Entonces le doy home David info memoria punto bsh home David memoria punto sh. Pero ¿qué va a pasar ahí, muchachos? Que esa información se va a perder, porque como se está ejecutando en el background o en segundo plano, no me la va a mostrar aquí en la consola. Entonces, ¿qué sentido tiene ejecutar eso? Dígame en qué sentido tiene. Entonces, el sentido es ¿cuál? El sentido es que me los lleve a un archivo y me los vaya almacenando. ¿No les parece eso? Entonces vamos a llevar un archivo en esa misma ruta que se llame home David y vamos a llamarlo archivo temporal, archivo temp.txt. Pongámosle una extensión, no, dejémoslo sin extensión, no hay necesidad de ponerle extensión. Miren, muchachos, ¿para qué utilizo dos veces mayor? Mayor lo utilizo para llevar al archivo sin borrar lo que hay antes. Si utilizara mayor solamente una vez, me lleva al archivo una vez y me sobrescribe, y me sobrescribe, y me sobrescribe. Si yo le doy mayor, me los va almacenando todos, sin necesidad de sobrescribir. Listo. Como ya son las 9:11, vamos a cambiar entonces los minutos, muchachos. Vamos a decir que
que desde el 13 hasta el 14 y hasta el 15. Que me lo haga el 13, el 14 y el 15. Listo, le voy a dar guardar. Recuerden que en el nano para guardar es control O. ¿Cierto? Y le doy enter. Le doy control O y enter. Ahí me quedó guardado. Ahora le doy control X, que es salir. ¿Cierto? Si voy y verifico otra vez, me doy cuenta que sí quedó guardado. Correcto. Entonces, ¿qué nos tenemos que ir a mirar, muchachos? A ver si está pasando lo que queremos. ¿Qué nos tenemos que ir a mirar? Pues el archivo TXT, Correcto. Pregunta, ¿qué pasa si el archivo no existe? Si el archivo no existe, se crea. Él lo crea. Si el archivo no existe, él lo crea. Vámonos a mirar entonces. Ahí estoy parado. Entonces vamos a mirar si ya existe un archivo temp. Si ven, muchachos, que ya existe un archivo temp. Vamos a mirarlo. Pero, muchachos, yo miro una cosita. ¿Cómo fue que lo llamamos? Archivo temp. Pongámosle otro nombre más bien, porque yo ya tenía, o borrémoslo. Venga, borrémoslo más bien. Entonces pongamos esto más bien 14, que es que nos está cogiendo el día para tomar la muestra. Pongámoslo, para que no volvamos a entrar, pongámosle 15, 16 y 17. Guardar, enter y salir. Vamos a borrar el archivo que ya existía. RM, archivo temp. Listo, ya está borrado, muchachos, ya no existe ningún archivo temp. Si yo le doy ls, miren que le doy ls pipe grep, archivo temp, y no me sale nada. ¿Sí lo ven? O por ejemplo, archivo asterisco. Me sale un archivo, pero no me sale archivo temp. Tenemos que esperar entonces hasta el minuto 15, ¿cierto? En el minuto 15 fue que lo colocamos. Sí. Entonces esperemos hasta el minuto 15, 16 y 17 para que vean cómo se crea. Vuelvo y les muestro, muchachos. Miren que no está creado. Pasó al minuto 15. En mi computador pasó al minuto 15. Ya se debió haber creado. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo vieron que apareció, muchachos? Entonces vamos a ver qué tiene ese archivo. Archivo temp. Miren lo que tiene. ¿Sí lo ven? A las 21:15:01 se ejecutó. Entonces les voy a mostrar un truquito, muchachos, que es muy usado. ¿Cómo hace usted para ver un archivo en tiempo real? Con el comando tail-f. Tail-f, espacio, el nombre del archivo. Ahí usted ve en tiempo real cómo se va llenando. Entonces vamos a esperar otro minutico para que vean cómo aparece el otro. En el minuto 16. Estén muy pendientes de la pantalla, muchachos. ¿Cómo se llama la instrucción tail? Tail-f, T-A-I-L, espacio -f, espacio el archivo. ¿Sí lo vieron, muchachos? Que apareció el otro, en tiempo real estoy viendo. Esperemos hasta el minuto 17. Esperemos hasta el minuto 17 para que vean que va a aparecer agosto 5, 21 y 17 y va a aparecer la memoria en ese instante de tiempo. Esperemos el minutico que ya se va a cumplir. Estén muy pendientes a la pantalla, muchachos, para que vean que en tiempo real que sí pasa, que el crontab funciona.
Listo, muchacho, ahí apareció. Apareció en el minuto 17. Pregunta, ¿aparecerá en el minuto 18? No, pro. No, porque solo coloqué esos 3 minutos. Si quiero que aparezca en el 18, quiero colocarlo. Si quiero que aparezca cada minuto, le coloco un asterisco. Pero tengo que saber bien que tengo un proceso en background y que puedo afectar de pronto. Entonces uno lo coloca cada 5 minutos, etcétera. Bueno, muchachos, ese es el ejemplo que les quería mostrar. Ahora voy a explicarles de qué se trata el mini proyecto. Pongan por favor mucha atención. Muchachos, el mini proyecto que está publicado en la página, tengo que hacerle un pequeño ajuste. Se lo voy a hacer ahora y se los publico mañana por la mañana. Pero se los voy a explicar aquí para que vean cuál es el ajuste. Se los voy a explicar aquí, inclusive lo voy a bajar de la página. Listo, muchachos, ¿de qué se trata el mini proyecto? Espérenme un segundillo, por favor. ¿De qué se trata el mini proyecto entonces, muchachos? Recuerden que yo les digo que a mí me gusta ser muy práctico en estos temas. Entonces, ¿qué quiero yo que me hagan? Quiero que me hagan lo siguiente. Quiero por favor que, siguiendo el ejemplo que les mostré aquí, ustedes vayan a internet y consulten cómo obtener algún dato de la máquina. Consulten cómo obtener algún dato de la máquina. Obviamente esto se los voy a explicar en la guía. Cómo obtener algún dato de la máquina. ¿Cierto? Miren que yo obtuve 2 datos de la máquina. Obtuve la memoria de 2 formas. Por el comando free y por el comando cat proc meminfo. Entonces les voy a dar muchos ejemplos, muchachos. Lo que quiero por favor es que no me lo repitan, porque hay muchas formas de hacerlo. O sea, hay muchos elementos a monitorear, para que por favor no me lo repitan. Entonces les voy a dar ejemplos y ustedes escogen. Por ejemplo, monitorear la red. Por ejemplo, monitorear la temperatura. Por ejemplo, monitorear el procesador. Por ejemplo, monitorear la cantidad de procesos. Por ejemplo, monitorear el disco, cómo se va guardando la información en el disco. Por ejemplo, monitorear no sé, monitorear alguna aplicación con alguna variable. Muchachos, hay un sinnúmero de variables para monitorear. Entonces quiero que me hagan lo siguiente. Miren, muchachos, les voy a hacer una aclaración antes de decirle. Las prácticas que yo pongo están hechas para hacerlas en 3 horas. Y eso que es mucho tiempo. Entonces miren que son muy simples. O sea, para mí esto es un laboratorio que ustedes se llevan para la casa. Pero esto tranquilamente lo pueden hacer en 3 horas. ¿Cierto? Entonces miren lo que me van a entregar. Me van a entregar, van a monitorear obviamente un elemento. ¿Cómo lo van a monitorear? ¿Quién me dice cómo lo van a monitorear? Con el crontab y haciendo su propio script. Ustedes tienen que hacer su propio script para saber cómo sacan la información. Correcto. Me van a monitorear un elemento. Van a llevar la información a un archivo, así como lo estaba haciendo yo, durante un tiempo prudente. No sé, ustedes dirán 1 hora, 2 horas, un día. Eso es cosa de ustedes. Una vez tengan la información en el archivo, ¿cierto? Ojo, una vez la tengan en el archivo, se la llevan con un copy-paste para Excel, para que nos ahorremos ese trabajo, porque mi intención no es que me hagan un super programa. Se la llevan para Excel, ¿cierto? O para cualquier otro programita que sea así de celdas y que grafique. Se llevan esos datos para Excel y los grafican,
se llevan esos datos para Excel y los grafican. Entonces lo que quiero es que capturen automáticamente los datos en un archivo de texto. Después, cuando capturen un día, 2 días, ustedes verán cuánto, se llevan esos archivos para Excel y me sacan la gráfica del elemento que están monitoreando contra el tiempo, el elemento contra el tiempo. Entonces les va a dar una gráfica. Por ejemplo, para mi ejemplo, yo tendría una gráfica de la memoria contra el tiempo. Entonces yo vería cómo se usa la memoria, por ejemplo la memoria activa, ¿cierto? Correcto. Entonces, una vez tengan esa gráfica tomada en un tiempo prudente, lo que van a hacer ustedes es que van a hacer un análisis de ese elemento. Les voy a hacer el ejemplo con la memoria. Resulta que a mí me dio esta gráfica. Poneme por favor esto. Les voy a poner el ejemplito aquí de la gráfica para que me entiendan bien lo que yo quiero obtener con ese mini proyecto. Entonces miren muchachos, en el proyector, supongamos que esta es mi gráfica de memoria. Aquí están, por ejemplo, en megabytes contra el tiempo. Aquí tengo 512, aquí tengo 1024, etcétera. Y miren la gráfica que me da. Por ejemplo, me da esta gráfica de uso. Ojo, uso, esto es uso de memoria. Entonces me da la siguiente gráfica, por ejemplo. ¿Qué pueden ustedes decir de esa gráfica, muchachos? Si por ejemplo aquí es la 1 de la mañana, aquí es la 1 de la tarde, aquí son las 10 de la noche, y esto vuelve y baja. Y esto vuelve y baja, por ejemplo, a la 1 de la mañana nuevamente. ¿Qué me pueden decir ustedes de esa gráfica? Porque chateaste toda la tarde. Por ejemplo, que estuve trabajando toda la tarde y que las cosas que yo hago en la tarde consumen mucha memoria. Entonces, ¿qué pasa si el tope de memoria es este? En la rayita de encima. ¿Qué pasa si el tope de memoria es ese? Ahí se bloquea el computador. Entonces, ¿qué debería hacer yo? ¿Qué debería hacer yo si el tope de memoria es ese? ¿Cómo? ¿Qué debería hacer yo? Como ingeniero. Ustedes como ingenieros, ¿qué deberían hacer? Si esa gráfica les llega hasta el límite. Cambiar el límite. ¿Cambiar el qué? Límite. Ponerle más memoria. Exacto, hay dos opciones. La primera, o poner más memoria, que yo pensaría que es una acción a fuerza bruta, ¿cierto? O más bien, revisaría qué me está ocasionando ese incremento, por las tardes, ¿cierto? Yo diría, a ver, yo tengo que revisar qué está pasando por las tardes, que se me está consumiendo toda la memoria para no hacerlo. Y si es necesario hacerlo, entonces subirle memoria. Les pongo otro escenario, muchachos, de gráfica. ¿Qué pasa si la gráfica es la siguiente? Si la gráfica es esta. En todo el tiempo, durante todo el tiempo, y este es el límite. ¿Qué pasa en esta gráfica? Si esta es memoria y este es el tiempo. Ustedes como ingenieros, ¿qué analizarían de esa gráfica? Mire que esta es diferente a la otra. Miren la otra, muchachos. Miren que la otra aquí estaba sobrada. Pero estamos al límite, bro. Que es regular. No, que estamos al límite, efectivamente. Creo que lo dijo alguien por allá. Quiere decir que no depende de ningún proceso. Mi computador está jodido. Eso quiere decir que en cualquier momento del tiempo mi computador está jodido. Entonces, ¿qué necesito ahí en ese caso? Más memoria, bro. Ahí sí necesito más memoria. Porque ahí sí me doy cuenta que mi computador está jodido. Correcto. Entonces, lo que quiero, muchachos, que hagan es que hagan un script y que analicen una información. A que analicen una información cualquiera.
pues que capturen una información cualquiera de la máquina, la grafiquen, o sea, lleven los datos a un archivo de texto, después los lleven a Excel, saquen la gráfica y me entregan la gráfica, obviamente la gráfica dibujadita, y me van a decir, me van a hacer un análisis de la gráfica. Entonces, por ejemplo, miren el ejemplo de esta gráfica, muchachos. Les voy a hacer el análisis para que después no salgan con algo que no es. ¿Qué puedo decir yo de esa gráfica? Voy a decir varias conclusiones. Primero, durante la mañana el consumo de memoria es normal. Durante la tarde se ve un crecimiento de memoria, ¿cierto? Nuevamente la mañana se observa un ciclo de consumo de memoria mañana-tarde que se incrementa, ¿cierto? Que se obtienen ciertos picos casi llegando a la 1 de la mañana. Ese es el análisis de la gráfica, ¿sí lo ven? Ahora, aparte del análisis, voy a sacar mis conclusiones. Entonces les voy a sacar las conclusiones de la gráfica. ¿Cuáles son las conclusiones de esta gráfica, muchachos? Para que lo tengan bien claro. Las conclusiones son: se debe identificar qué proceso se está corriendo por la tarde. Y si ese proceso que corro por la tarde es necesario, entonces debo aumentar memoria. Si no es necesario, debo hallar la forma de matarlo. Es una conclusión. Podría sacar otra conclusión, que es la siguiente. Por ejemplo, entre esta memoria, supongamos que me quedan 256 megas. Y yo digo, por ejemplo, otra conclusión sería: en el transcurso de los meses, de los 2 siguientes meses, yo voy a empezar a utilizar más aplicaciones porque comenzó mi semestre. Entonces ese umbral de 256 megas que me sobra no es suficiente. Entonces es mejor incrementarle memoria. Esa es otra conclusión. ¿Les queda claro, muchachos, qué es las observaciones de las gráficas y qué es las conclusiones? Listo. Ese es el primer punto. Capturarme eso y hacer la gráfica. Obviamente me deben entregar el crontab, me deben mandar el crontab, me deben mandar el cron que hicieron, el script, y me deben mandar la gráfica con los respectivos comentarios y conclusiones. Todo esto que les estoy diciendo, muchachos, va a quedar en la guía. Y vamos a hacer otro punto, muchachos. No crean que esto que les estoy pidiendo es complicado. Esto que les estoy pidiendo es muy sencillo, muchachos. Vamos a hacer otro punto. Ustedes saben qué es un backup, ¿cierto? ¿O quiere que les explique aquí en 3 minutos qué es un backup? ¿Cómo? Un backup es un respaldo de información que para mí es importante. Usted no respalda un video que acabo de bajar de YouTube. ¿Por qué? Pues porque está en YouTube. Para usted un video bajado de YouTube es importante. Pues depende de lo escaso que sea el video, pero si eso está en YouTube, a mí para qué va a ser importante. Les pongo otro ejemplo. El archivo que yo acabo de crear como ejemplo para ustedes, el archivo que me guardó esos datos, ¿es importante? No, porque era un ejemplo. ¿Cómo? No se escucha, muchachos. Sí, es que llegó María Pía después, pero no es caso aparte de la clase. Bueno, muchachos, entonces un backup es eso, es un respaldo de información importante, es llevarme la información importante para otro lado. Ese otro lado puede ser ¿qué? Puede ser otro directorio, puede ser otra partición, puede ser una memoria USB, puede ser la red, puede ser, por ejemplo, la nube, puede ser la nube, esos servicios de la nube que me ofrecen almacenamiento en internet. Eso es un respaldo o un backup, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Vamos a hacer un script utilizando sentencias de control, o sea, utilizando un if o un case, sencillito, lo más sencillo de este mundo. Vamos a hacer un script que me permita hacer
un backup manual de alguna información. Ustedes van a coger su computador y van a decir, ve, donde mi computador se me dañe y se me pierda este archivo, a mí me da una cosa, pues. Entonces ustedes van a identificar los archivos importantes. Una vez los identifiquen, van a hacer un script manual y los copian en otro lado. Miren, muchachos, cuando les digo que los copien en otro lado, no tiene que ser por ahí en la nube. Si quieren, los copian en otra ubicación de su computador, si es posible en otra partición, que sería mucho mejor. Pero me gustaría que ustedes tuvieran un valor agregado y me copiaran, por ejemplo, en una USB. Copiar en una USB es muy sencillo, porque Linux monta la USB. Entonces, por ejemplo, no que me copien, no que me lo pasen, por ejemplo, del slash del home David para el home Pedro, porque no estamos haciendo nada, están en el mismo home y en la misma partición, sino que me lo pasen, por ejemplo, para un USB. Hagamos ese ejercicio, muchachos. Pasémoslo para una USB, o pasémoslo para un CD, o pasémoslo para un medio extraíble. Listo. Que el backup se lleve a un medio extraíble o algún punto aparte del computador. ¿Queda claro? Como les digo, esto que les estoy explicando va a quedar en la guía. Recuerden, el script que van a hacer para el backup es muy sencillo. Que sea un menucito sencillo. ¿Desea hacer backup? Sí. ¿De qué? Y enter. Y ya, algo así. Con sentencias, con scripting. Recuerden, muchachos, lo más sencillo de este mundo. A mí lo que me interesa ahí es que me utilicen, por ejemplo, un if o un case o lo que sea, sencillo, y que el backup funcione. Pero no se vayan a poner a hacer un ciclo ahí eterno. No, que sea un backup manual. Porque ustedes me pueden decir, profe, pero ¿y por qué un backup manual? ¿Por qué no automatizado? Un backup automatizado en realidad es lo correcto. Pero yo quiero que me hagan un backup manual para que utilicen las sentencias de control. Un backup manual los obliga a hacer un if, o los obliga a hacer un case, o algo así. ¿Queda claro, muchachos, el mini proyecto? Yo tengo una pregunta, ¿no? Sí, cuéntame. ¿Cuántos elementos hay que monitorear? Uno, solamente uno. Pero espero que no sea el mismo todos. Ojo, háblense entre ustedes y no hagan el mismo. Háblense entre ustedes y no hagan el mismo, porque hay muchos. Mire que les dije un montón y hay muchos más. Una pregunta, yo sé que se les está ocurriendo esta pregunta, al menos alguno. Van a decir, ¿y yo de dónde carajos me saco la información de cómo monitorear un elemento? No sé si alguien se lo haya preguntado. Muchachos, acuérdense que cuando en la primera clase les dije cuál es la información o cuál es la bibliografía más importante de este curso. El internet. Entonces ahí va a estar esa información. Listo, muchachos, mañana a primera hora en la mañana tienen la guía. Recuerden las reglas. Este mini proyecto me lo deben entregar de este domingo en 8, con los requisitos que se piden en la guía. Ojo, si yo les digo que me entreguen una gráfica, me entregan la gráfica. Si les digo que me manden el script y el cron tab, me lo deben mandar. Bueno, muchachos, espérenme un segundillo, porfa. Yo, antes de partir, yo llamo a asistencia. Recuerden que el hecho de que yo llame a asistencia, muchachos, no es calificable. Yo lo hago para hacerle seguimiento a ustedes. Sí. No me están viendo aquí, sí.